la población, y lo que ya han ustedes manejado desde métodos uno, los objetivos y el propósito de la investigación. ¿Por qué le llamamos muestra? ¿Por qué le llamamos muestra, Luis Ángel? ¿Por qué le llamamos muestra? ¿Estás, Luis? ¿Me escucha? Sí, ya lo escuchamos. Porque se toma únicamente una parte de la población, es un subconjunto de la población. Ay, dijo una palabra muy importante, probabilidad. Sí, porque es un subconjunto, sí, o es una partecita, y cada uno de ustedes, unos eligieron que en una de las encuestas está que el Estado de México, otros que la escuela, ¿sí? Entonces, la población de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, otros de la Delegación Gustavo Madero, cada uno tiene, tiene su población sujeto de estudio, ¿sí? Gracias, Luis. Cosas que debes tener en cuenta a la hora de calcular el tamaño de tu muestra. Si se desea un margen de error más pequeño, debes tener un tamaño de muestra más grande para la misma población. Y es lo que hemos estado insistiendo. Entre mayor sea el número de encuestados, entre mayor sea el número de tiradas, entre mayor sea el número de eventos, entonces esto te va a llevar a una zona de aceptación, de confianza de que lo que estás diciendo es muy certero o real. Cuanto más alto desee que sea el nivel de confianza, más grande tendrá que ser el tamaño de la muestra. Y eso ya nos quedó claro cada vez que trabajamos algo relacionado con el tamaño de la muestra. Para que siga una distribución normal, es importante tener un tamaño de muestra, dice, sí, es importante tener un tamaño de muestra estadísticamente, ahí es cuando ya hablamos de la significancia, ¿sí? La regla general es que mientras más grande sea el tamaño de la muestra, más estadísticamente significativo será esto. Y ya es por demás, ya lo entendimos, ya lo comprendimos. ¿De qué depende el tamaño de la muestra? Luis, Pues de los recursos, de lo que tengan, del tiempo. El tiempo es muy, muy costoso, jóvenes. El tiempo, ¿sí? Por eso cuando les dice uno, ¿cuántas preguntas vas a hacer? Porque las personas no te van a contestar, a menos que sean muy comprometidos, no te van a contestar más de 5 o 6 minutos, yo creo. No, ni siquiera lo he medido, pero por eso se les pide que sea 30 preguntas. Hay quienes llegaron a hacer hasta 60 y sí, cuesta trabajo que te contesten eso. Bueno, el tiempo, los recursos, si es que lo vas a imprimir o tener impreso los cuestionarios, el presupuesto que tengas, el equipo que estarás ocupando, sí, todo eso depende, sí, tamaño de tu muestra. Hay quienes ocupan 50 encuestas, está bien, pero tiene mucho error. Bueno, antes de calcular el tamaño de la muestra necesitas determinar varias cosas. El tamaño de la población, ese sería uno importante. El margen de error, o le llaman también intervalo de confianza, que ustedes ya saben a qué me refiero. El nivel de confianza, la desviación estándar de la población. ¿Sí? Todos esos parámetros, ustedes ya saben a qué nos referimos cuando vas a determinar el tamaño de tu muestra. Entonces llegamos a la fórmula. ¿Cómo determinar el tamaño de mi muestra conociendo el tamaño de la población? Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo voy a saber el tamaño de la población de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía? Pues no, fíjense, da mucha pena decirlo que no, que es incierto, no sé, a lo mejor está reportado ahí en el internet, pero cuando yo se lo pregunté a la señorita que está encargada de servicios escolares, no supo dar respuesta. No sabe cuántos eran los alumnos en aquel entonces, eso fue como más de un año antes de la pandemia le pregunté que cuántos alumnos inscritos teníamos en la escuela y no, nunca supo. Y bueno, aproximadamente son como 6,500, entre 6,000 y 7,000.
los alumnos que están en la escuela. Entonces, dependiendo de esa población, entonces determinas cuántos debes de encuestar para que tengas una probabilidad o una precisión, diríamos. Entre más pequeña sea la precisión, más exacto va a ser tu resultado. Entras más en la zona de aceptación de tus hipótesis. Entonces, ¿qué debemos de tomar en cuenta? Y ustedes observan aquí, la fórmula se ve muy larga y dices, ay, qué cosa tan horrible, pero no, porque ya todo lo manejan. Aquí tenemos la Z, espero que lo puedan ver, lo estoy marcando. Y ya sabemos que es alfa sobre 2 sobre alfa o alfa sobre 2. Eso nos está indicando que está en los dos extremos de la campana, está ocupando los dos extremos. Y si decimos que es al 95% de confianza, pues ya sabemos qué valor va aquí, es una constante, 1.96. N es el tamaño de la población, si dijéramos que son 6.500 alumnos de la escuela de homeopatía, pues ya sabemos. P es la probabilidad de éxito y Q es la probabilidad de fracaso o de error, ¿sí? D es la precisión. Ustedes pueden decir qué precisión quieren para su estudio. N-1, pues ya sabemos. Otra vez se repite Z y P y Q, probabilidad de éxito o de confianza, y el fracaso sería el error. ¿Dudas de nuestra fórmula? Nuestra nueva fórmula. No. No, ¿verdad? Ahora sí, si se las hubieran mostrado en métodos 1, yo creo que se espantan, ¿sí? Dicen, ¿y eso qué es? Pero ahora no, ya manejan todos estos. Y tenemos un ejemplo, entonces aquí tenemos, ¿a cuántas personas tendrías que estudiar de una población de 15,000 habitantes para conocer la prevalencia de diabetes? Tenemos una seguridad del 95% o nivel de confianza, una precisión del 3%, una proporción esperada del 5%. Entonces, esto ya lo tengo, los voy a dividir entre 100. Aquí abajo lo tenemos. Z al 95% ya sabemos que es 1.96 para sustituir en nuestra fórmula. Aquí lo tenemos. La proporción esperada en este caso es del 5%, lo divides entre 100 y te da 0.05, lo sustituyes en la fórmula. Aquí está la precisión. Y Q es 1 menos P. En este caso es 1. En este caso deseamos una precisión del 3%. Entre menores la precisión es mayor el tamaño de la muestra. Entonces, al sustituir y desarrollar esta operación, nos dice que debemos encuestar a 202.9 personas o 203. ¿Sí? ¿Dudas de cómo tendríamos que calcular el tamaño de nuestra muestra? Cuando conoces el tamaño de la población, ¿no? No. Aquí hay otro ejemplo que dice, ¿a cuántas personas tendríamos que estudiar de una población de 25,000 habitantes de una colonia para ver la prevalencia de obesidad? Y aquí tenemos una seguridad del 99%. Maestra, Aquí se está, dígame. ¿en la seguridad sería lo mismo a nivel de confianza? Ajá, sí. Ok. ¿Sí? Gracias. Precisión, el 5%. Y la proporción esperada del 7%. Entonces tenemos aquí nuestra fórmula y aquí la Z va a cambiar porque estamos al 99%, va a cambiar a 2.58, ya sabemos que es un valor ya establecido, pero también lo pueden determinar por medio de la tabla, como se los mostré en una de nuestras exposiciones. La P es la proporción esperada, en este caso la pusieron al 7%, 0.07, y la Q es 1 menos P, en este caso es 1 menos 0.07, da el 0.93, la Q. La precisión que están aquí manejando es del 5%,
Entonces, al sustituir en la fórmula, tenemos las 25,000 por 2.58 elevado al cuadrado por 0.7 por 0.93 y abajo es 0.07 elevado al cuadrado por el tamaño de la muestra menos 1 más 2.58, que es la... ¿Sí? Dígame. Maestra, ahí no sería 0.05 en la D abajo. Espérame, a lo mejor fue precisión. Así es, precisión de 0.05. Sí, aquí hay un error. Lo corrijo, ¿sí? Pero nos da, bueno, gracias por la observación, eso me ayuda, lo voy a anotar para corregirlo porque sí, es de 0.05. Aún con el error, bueno, tendríamos que encuestar a 89 personas, sí, así fácil, y teniendo en cuenta de que no me debo de equivocar. ¿Sí? En la siguiente, esta, Maestra, dígame. en Q siempre se le va a restar 1 menos P, Sí, siempre, o sea, o solo sí, o va a haber alguna es nuestro excepción. error. ¿No se acuerda que el alfa lo sacábamos como alfa es igual a 1 menos P? Ah, sí, pero Este no es es que me nuestro error. confundí con la Q. Sí, es que lo manejan diferente. O sea, le ponen una Q, pero es el error. 1 menos P te va a dar el error y ya ahí sale la proporción. ¿Sí? 0.07 Sí, gracias, menos maestra. 1. Gracias. Es que sí, de entrada no lo sabe uno de dónde salen las letras, pero si vamos hacia atrás, alfa era 1 menos P, era el error. Entonces, para el muestreo necesitamos la población que quiero encuestar, el marco muestral y la muestra, ¿sí? Para términos básicos en el muestreo, eso ya sabemos. Cálculo de tamaño de la muestra. Cuando desconoces el tamaño de la población, está más sencilla esta operación. Aquí tenemos el nivel de confianza, que sería, ya sabemos, el que quisiéramos. Con la Z sería al 95 y 1.96. Y otra vez, P es la probabilidad de éxito, que quisiéramos que fuera al 95%, o proporción esperada, también le llaman. Q, la probabilidad de fracaso, que sería el error, el 0.05 sería nuestro error, y la D es la precisión, el error máximo admisible en términos de proporción. Ustedes pueden decir, no, pues yo quiero una precisión del 3%. Entre más pequeña sea la precisión, más grande va a ser el tamaño de su muestra. ¿Sí, Katia? Es que tiene su manita ahí levantada. Sí, perdón, olvidé bajarla. Ah, no se preocupe. Esta está más sencilla, nuestra fórmula, y aquí tenemos un ejemplo. ¿A cuántas familias tendríamos que estudiar para conocer la preferencia de mercado en cuanto a las marcas de shampoo para bebé? Si se desconoce la población total, entonces tenemos una seguridad o confianza del 95% y se establece una precisión del 3%, una proporción esperada del 5%. Vamos a ver si no hay error. Vamos a ver. Entonces tenemos aquí, al sustituir esta fórmula, es 1.96 elevado al cuadrado, como lo indica nuestra fórmula. La P es del 95, aquí lo pusieron hasta acá, a esta parte, 0.95, y la Q, 0.05, entre la precisión que era 0.03, porque es 3% entre 100, y ya te da 0.03 elevado al cuadrado, y dice que debes encuestar a 202 o 203 personas para tener esta seguridad del 95%. En su caso, ustedes tendrían que calcular cuántos encuestados tendrían que determinar cuántos son. Si ustedes desconocen el tamaño de la población, entonces pueden emplear estos valores
y ya determinan cuántos tendrían que encuestar en la escuela. Y si ocupáramos lo mismo, o sea, lo mismo, pues serían 203, que en realidad estamos pidiendo 120 y ni siquiera ni siquiera es bueno, es arribita del 50%. Sí, sí, ven la importancia de nuestro trabajo, ¿verdad? O sea, ni siquiera que vamos a hacer 120, pero ni siquiera tenemos el 50%. A ver, 120 no, arribita del 50%. Tendríamos que hacer el doble. Por eso a veces piden que presenten una base de datos con 300, 500 individuos, porque apenas estaría siendo representativo de la población. ¿Sí? Bueno, dice Disculpe, ejercicio. profesora. Dígame. La precisión la vamos a sacar nosotros o esa, nos las va La a dar usted estableces tú. Tú a nosotros. estableces, si quieres una precisión, por decir del 10% o del 1%, yo quiero que esté súper preciso. Entonces ya lo divides y ya empiezas a sacar cuántos tendrías que encuestar. ¿Sí? Nosotros, yo les decía que en este caso pondríamos los mismos datos y tendríamos que haber encuestado 202 o 203 individuos para tener una precisión de 5%. ¿Sí? Una Sí, precisión. gracias, No, profesora. precisión del 3%, perdón. Precisión del 3% con un nivel de confianza del 95%. ¿Sí? Una precisión. Y entonces ustedes ya dicen, bueno, ya vi que todo es un simulacro, como lo he estado diciendo. ¿Sí? Gracias. Tenemos aquí, ¿a cuántos universitarios tendríamos que estudiar para conocer las preferencias de bebidas alcohólicas en cuanto a las marcas de cervezas si se desconoce la población total? Y entonces aquí tenemos los datos, seguridad del 95%, la precisión del 4% y la proporción esperada sería del 7%. Tenemos aquí como, ya tengo los datos, voy a, ya sé que es al 95, voy a emplear 1.96. La proporción esperada, dice aquí, sería de 0.07. La Q, le resto eso y me dice que es de un error del 0.93. La D, precisión, es del 4%, o sea, 0.04. Vamos a ver si no hay error en nuestra sustitución. Ahí está. Creo que está bien. Ahora sí, nada, creo que no me equivoqué, George. Y dice aquí que tendrás que encuestar 156 individuos. ¿Sí? Y en el siguiente ejemplo, ahí hay otro ejercicio para que vayan ustedes viendo cómo podríamos determinar nuestro tamaño de muestra. Muy sencillo. ¿Alguna duda de lo que acabamos de platicar? La fórmula larga es la que se usa cuando sí nos dan el número de muestra y la pequeña es cuando nosotros tenemos que obtenerlo. No, al revés. La fórmula pequeña es para cuando no sabes el tamaño de la población. Ok. Ok, ahí está, mira. Nos vamos a regresar. Es para obtener, la pequeña es para obtener a cuántos aproximadamente tenemos que... ¿A cuántos sin saber cuánto hay en la población? Entonces ustedes, es lo que les decía que necesitaríamos 202 o 203 encuestados para tener un 95% de seguridad y una precisión del 3%. Y como no tenemos eso, pues imagínense, nuestro trabajo es simbólico. ¿Sí? Entonces, ahora yo les pregunto, en nuestro Classroom tenemos ahí una tablita que tenemos que llenar, ¿sí? En donde yo les pido el tamaño de nuestra muestra. A ver, ahí está, cálculo del tamaño de la muestra. Estamos en la semana 10. Aquí está. En la parte de abajo tenemos una
Y se determina el tamaño de la muestra cuando tienes un alfa de 0.05, una precisión, una P de 0.2 y calculas la Q y entonces haces la operación y determinas de qué tamaño estaríamos hablando de la muestra. Entonces, por favor, lo intentamos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya vieron nuestra hojita? Diferente Ya. tamaño de muestra según valores del nivel de confianza, prevalencia y precisión. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cálculos y les va a decir cuánto tendrían que, cuántos encuestados tendrían que pues el tamaño de su muestra, ¿sí? Ahí lo tienen. Profesora, yo tengo una duda. Dígame. Por ejemplo, en este ejercicio que le salió, bueno, en este ejemplo que son 202.75, ¿se redondea a 203? Sí. Ah, Sí, ok. o tú como investigador dices, no, yo nada más quiero Te buscas a alguien 202. sin brazo. No, no seas cruel. Sí, entonces tenemos ahí para determinar nuestro tamaño de la muestra cuando tenemos los siguientes datos. Sí, entonces les invito para que traten de calcularlo. Pero no lo haremos ahorita todos. Ya que hagamos el primero. Sí. A ver, vamos a copiamos Por nuestra ejemplo. fórmula. El primer ejemplo. Ahí está, todos pueden participar en el pizarrón. Déjenme sacar mi calculadora. Aquí está. Vamos a calcular la primera. ¿Cuánto sería el Q? Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner el lápiz. Y tenemos que el alfa es de 0.05 y ya sabemos que es 1.96. Ahí para sacar Q solo restamos a P, le restamos 1, ¿no? O a 1 le restamos P. Así es, 1 menos P y ya tenemos Q. Tenemos aquí punto 8. Sí, ahí tenemos punto 8. Y tenemos nuestra P de 0.2. Ahí ya nos la dieron, nuestra precisión. La precisión es de 0.02. 0.2. ¿Sí? Entonces nos vamos a nuestra super fórmula. N. No sabemos el tamaño de la población, entonces N era igual a... Y se vuelve a intentarlo. Es que se desconecta la pizarra. ¿Me pueden dictar la fórmula, por favor? Es que no. Z al cuadrado. Z al cuadrado. Bueno, y Z alfa al cuadrado. Es 1.96, ajá. Por 0.2, que sería P. Pero no es Z al cuadrado. ¿No es Z? Sí, bueno, ahí dice Z alfa al cuadrado. Déjame. Sí, sí es al cuadrado, maestra. Ahí voy. Oh, no nos cree, ¿ya ve? Sí, de creer. Z al cuadrado. ¿Por quién? Es que no la anoté y la tengo. Por alfa. ¿No era por P, por Q? Por P, por Q, y luego sobre D al por cuadrado. Por P, por Q. Ajá. Y sobre D al cuadrado. Le ponemos una rayita para que... Y sobre D al cuadrado. Y ya nos da nuestra N. Entonces tenemos 1.96. Sacamos nuestra calculadora. Me dio 1536.64. Ajá, eso me... Sí, a mí también. 1536. Y se redondea a 37, ¿no?
Sí. 1537. Entonces el primero nos daría que debemos de encuestar a 1537. Le vamos a poner que sale 1536.66. Entonces, puedes encuestar a 1536 o 1537 individuos. ¿Todos pueden ver la pizarra? Profesora, Sí. Dígame. ¿me puede repetir? Sí. Tienes tu fórmula y te dice, tú ya tienes los valores de alfa o de zeta. ¿Sí? Ya te los puse ahí, es 1.96 porque tenemos al 95%. En la de abajo, bueno, tienes los valores de alfa o de zeta. ¿Sí? Este es alfa o zeta. Estos son. Sí. Ay, no se deja. Zeta. ¿Sí? Y ahora ya tienes el primer valor. Los sustituyes en la fórmula, nada más los pones y los elevas al cuadrado. 1.96. Al cuadrado. Esto va a multiplicar a 0.2 por 0.8. Ah, sí, sí le entendí la fórmula. Lo que no entendí es cómo sacó Q. Ah, es 1 menos P. Ah, ok. Estos dos nos debe de dar 1. Acuérdense que era el 100%. ¿Sí? Esta es la Q es el error. Sí, así lo manejamos, pero cuando llaman, cuando usamos esta fórmula le llaman de otra forma. Pero retomando lo que ya aprendimos, esto es lo que es el error, la diferencia, o alfa menos, o la significancia. 0.2, 0.8 entre 0.2 elevado al cuadrado. Y ya te da que son todos estos individuos. El ejercicio, el número 2, al aumentar el error, da 2016.84. tienes, tu muestra es muchísimo más grande, 2016, ¿verdad? Sí. Al tener una alfa de 1.96, pero tienes 0.3 de P, 0.3, y esto que va a multiplicar a 0.7, que ya forma al sumarlos, este es al cuadrado. Ajá. Entre la D, que en este caso es la misma, no la modificamos, y nos dice que vamos a aumentar el tamaño de nuestra muestra. 2016. Profesora, pero D es igual a 0.02. Sí, Ajá. está Eso le faltando iba a decir. un cero aquí. Un cerito ahí. Ay, ay, Punto extra. sí. 0.02. O sea, del 2%. Estamos con una precisión del 2%. 0.2. Ahí está. Y entonces, si nosotros tenemos... ¿De cuántos estaríamos hablando de alumnos que tuvieran que encuestar si bajáramos la precisión al 1%? Bueno, pero primero acaben el ejercicio porque van a subir su evidencia. Ahí estaba Ya. solicitada.
Ya tenemos. El segundo fueron 2016.84. Sí. Sí. ¿Alguien tiene otro dato? No, ¿verdad? Y el siguiente es En el siguiente da 2654.31. Testifico. correcto. Luego da 3110.52. Fácil, ¿verdad? Entonces, al tener al ir aumentando el valor de Z, aumenta el número de encuestados. ¿Sí? Muy bien. El siguiente es, ¿los demás no han hecho su cálculo? Sí, estamos haciéndolo. Bueno, yo sí. A ver, el tercero, ¿cuánto les dio? 1, 2. En el tercer puesto tenemos 2. Nuestra Z va a ser de 2.576. Elevado al cuadrado. Por 2. 0.2. 0.8. 0.2, 0.8. Entre 0.02. 0.02. ¿De qué tamaño de muestra estamos hablando? ¿2654.31? Sí. ¿Sí? 2654.31. Gracias. ¿Quién habló? Porque no vi la. Yo, profesora. Kevin. Kevin, muy bien, Kevin. Gracias. Listo. Y los siguientes, a ver, Renata, Luis, ¿cuánto nos dio el tamaño de nuestra muestra? En el cuarto dio... ¿Sí, en el cuarto? Sí, el cuarto. El cuarto dio 3110.52, que lo redondeé a 3111. Muy bien, Renata, muy bien. ¿Sí? Listo. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Y el cuarto, ya nos dijeron que eran en el cuarto les debe de dar 1623.615, ¿no? Ay, el último. El sexto. ¿Cuál, el quinto o el sexto? 1, 2, 3. ¿El quinto cuánto te da? 1082.41. Ya termina. Muy bien. Sí. En el cuarto da 3.003.111. Si lo redondeamos. Si no lo redondea, ¿está bien? Sí, también está bien. 3110.52 si los dejas. Así el valor es correcto. Sí, ya sabemos que no hay .52 de individuo, entonces ya nos queda claro. Y las siguientes son 1082.41 individuos. Y la última la acabas de decir. 1623.61. Sí. Ay, ¿quién eres? Porque no te reconozco. Jonathan. Maestra, en el caso del 3, que es .31, no se redondea, ¿verdad? ¿.31?
No, Ajá, en Se el 3. redondea, pero a 0, amigo. sí, lo O sea, se bajas a queda en 0. 2654. 54 individuos. Sí, muy bien. Disculpe, ¿cuánto Disculpe, fue el resultado del cuarto? Aquí está, mira. 3111. 3110.52. Y ya nos quedó. Ujú. profesora, Dígame, Kevin. ¿la evidencia la subimos tomando foto a nuestro cuaderno o...? Sí, no quiero hojas porque luego las pierdo. Me dieron una tarea y la perdí, no supe dónde quedó. Qué pena me va a dar decirle al alumno que perdí su tarea. Sí, con una foto. Sí, está bien. ¿Alguna duda de lo que acabamos de calcular? ¿No? Ahora, si yo les dijera que en la escuela hay 6,354 alumnos, ¿de qué tamaño tendríamos que haber hecho nuestra encuesta? Eso lo vamos a preguntar después. ¿Sí? ¿O de una Pero vez? tomando en cuenta qué seguridad y qué precisión. Ajá, es lo que estaba pensando. Ahorita déjame ver. Vamos a ver si nuestro tamaño de muestra, voy a borrar nuestro pizarra. Ya acabamos. Profesora, perdón, tengo una duda. Diga. Mariela. Sí. En el cuarto, P es 0.25 o 0.2. Punto 25. Punto 25. Ok, gracias. Sí, no, ya le contestó su compañero. Sí. Ahora sí, si tuviéramos en la escuela un tamaño de muestra, todo es hipotético, de 6,000, vamos a poner que fueran 6,500 alumnos. Y vamos a poner lo que decía ahí. Necesitamos una precisión, una P. Y queremos que nuestra Z o alfa le llaman, Z, alfa, por aquí así lo ponemos así. 1 menos alfa sobre 2. Fuera del 95% de confianza. Sería 0.95. Y una precisión de, ¿les parece bien emplear la que acabábamos de ocupar? Del punto 2, 0, pero que fuera más exacto. Punto 2. Y una Q, ya sabemos cómo vamos a sacar la Q, que sería 1 menos P. 1 menos P. 0.8. Así es. 0.8. Gracias. Y entonces ya me voy a mi fórmula que ya sé todo, creo que ya tengo todo. ¿De cuánto estaríamos hablando? ¿No nos faltaría la D? A, B, C, D. Fíjate que en esta fórmula que tengo aquí que me compartieron no hay la D. O se despeja Es que D. estamos cuando tienes la población. Cuando conoces la población, es que quité la presentación. Es que en las que vimos en clase también usábamos la precisión. Espérame. Voy a buscar esa. Aquí estás. Sí.
Es que aquí le falta una letra. Ah, y es que está borrada. Sí, es D. Y la D la vamos a poner, la precisión. Sí, tiene usted razón. Es que le falta una rayita ahí en mi copia. ¿De cuánto le gustaría que pusiéramos nuestra D? Un número que se les ocurra. Un 0.5. Una D de 0.5. O 0.05. 0.05 para que sea del 5%. Ah, qué precisión tan. Está bien. El 5%, ¿sí? Que sería del 5%. Entonces lo ponemos en nuestra fórmula y tenemos ahí 1.96. Si me equivoco, me avisan, por favor. Elevado al cuadrado, ¿sí? Ahí está. Y tenemos que en la escuela suponemos que son 6,500. 6,500 estudiantes. Y mi P es de 0.2. Y mi Q es de 0.8. Con una precisión de 0.05. Elevado al cuadrado. Esto va a ser 6,500 menos 1. La N. Menos 1. Más. Ya sabemos que es 1.96. Al cuadrado. Al cuadrado. Por 0.2 por 0.8. Ya se me acabó la pila en mi. A mí me dio 236.936. Sí, a mí también. Entonces, ¿cuántos tendríamos que encuestar? Por P, por Q. Es que ya no me hace caso en la pizarra. 1.96 elevado al cuadrado por P por Q. Sería 236.936. Ok. No es Z al cuadrado. Es Z. Espérame. Pero no estamos. Esta fórmula está mal. N por P con. Ah, no, sí estamos bien. Pero tengo esa duda. Esperen. Estamos bien. ¿Cuántos tendríamos que encuestar, George? A 236.936. Para tener el 95%. 237, ¿no? 237, ¿sí? Para tener una precisión del 0.05 con una confianza del 95%. Pues no, bueno, no estamos tan mal, ¿sí? Y hasta aquí terminaríamos nuestra clase. ¿Qué les pareció? Bien. Interesante. Bien, ¿verdad? Ya sabemos cómo calcularlos. Entonces, cuando lleguen a su clase de epidemiología y les digan qué tamaño de muestra vas a trabajar, pues ya les saben decir con una precisión, con un margen de error, todo esto que vayan a hacer. No puedo ni borrar mi pizarra. ¿Sí? Entonces, espero que haya estado comprensible el tema, ya que estamos muy lejos. Bueno, a distancia. Y nos veremos el próximo lunes en clase. Esperemos que ya estén las clases. Si no, nos seguiremos, ¿cómo decir? No, ya vamos a regresar. Esta fue así como un simulacro muy extraño. Desenchinches.
nos deschincharon la escuela. Que la verdad yo no he visto ninguna chinche, pero bueno. Me dio gusto saludarlos. Déjenme generar la lista. A ver, aquí. Personas, gente. Y, Profesora, tengo una pregunta rápida. dígala, no, si todavía tenemos media hora. Nada más que yo le digo que ya terminamos lo que íbamos a ver, porque ya terminamos todos los temas del parcial 2, ya acabamos, ¿sí? Ya era hasta aquí. Lo que sigue es, esto último no viene en la evaluación. A mí me interesa más que tengamos el ejemplo de un ejercicio de estadística descriptiva, sacar los valores de Z, sacar, si se pudiese, los valores intermedios, extremos, entre dos valores, un valor arriba, un valor abajo, lo que habíamos visto en una de las clases. Y ver, determinar, acuérdense, determinar cuántos individuos serían los que representan cierto porcentaje. Eso es lo que es importante en lo que tienen que aprender. Y lo último, la prueba de hipótesis. Y ahora sí ya abarcaría la prueba de hipótesis, porque ya lo terminamos. Si tienen dudas de la prueba de hipótesis, díganlo ahorita y vemos el ejercicio. Ahora sí, Carol, ¿o quién era? ¿Carol? Ay, sí, yo. Es que Diga. yo una pregunta de como cuántas desviaciones estándar se van a encontrar como en los 100 datos. O sea, si tenemos 100 datos, ¿cuántas desviaciones estándar deben? ¿A cuántas desviaciones estándar se encuentra el total del 100% de tus datos? Ajá. ¿Te acuerdas que calculábamos sumar y restar una desviación estándar? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Ajá. Hicimos un ejercicio. Entonces tú dices, en este intervalo no están todos mis datos. Puede ser que esté a 2 desviaciones estándar el intervalo que vas a calcular cuando sumas y restas una desviación estándar. ¿Sí? ¿Sí se acuerda o no? Sí, ya. Gracias. ¿Sí? Y entonces ya ustedes ven el número de datos que tienen o la tablita y dicen, pues sí abarca a 3 desviaciones estándar, sí se encuentran todos los datos, aunque no coincidan los intervalos con los datos que tienen, pues sí, todos esos números sí caben ahí o están dentro de ese intervalo. Tengo 2 preguntas, maestra, pero son sobre las cosas que subió a Classroom. A ver, La primera es que hay un apartado que dice prueba de hipótesis, pero dice ejercicio a desarrollar, pendiente y con muchos signos de interrogación. Ahí, ¿qué tenemos que seguir? es que con ustedes no lo he puesto. Ahí le tengo que poner un ejercicio. ¿Sí? Era ok. uno con una test student. Es que en el otro grupo ya se los puse, entonces con ustedes para que practiquen el cálculo de los grados de libertad. ¿Sí? Entonces, si tuvieras una test student que son una muestra, creo que son de 16, entonces tienes que calcular los grados de libertad y entonces ya con los grados de libertad ya tienes los valores críticos y entonces ya puedes determinar si aceptas o rechazas la hipótesis. ¿Sí? Entonces, Y permítanme, la otra dígame, ¿qué otra? es sobre cuándo le tenemos que enviar la presentación que acabo de subir. ¿Por equipo? Es que no dice. No, ajá. Esa la tendrían que preparar para la siguiente semana. Terminamos el examen el lunes y entonces ustedes decidan qué tema quieren participar. Acuérdense que, espérenme. Ahorita van a elegir el tema y yo entre hoy y mañana ya voy a abrir todos los temas tienen ejercicios, ya están todo planeado. Entonces subo todos los apartados y entonces los compañeros que ya elijan su tema que quieren presentar me dicen, yo voy a dar entonces ahí donde abra yo el espacio, ahí suben su presentación. ¿Sí, Katia? Pero tenemos 8 días para hacerlo. Sí, maestra, gracias. No, al contrario, sí, es buena pregunta. Mejor denos más tiempo para hacer la expo, maestra. ¿Crees que sería necesario otra semana? Sí. Es que después, ¿qué vamos a hacer? Pues plática.
nos vas a aburrir. O podemos igual trabajar la expo ahí en clase, igual usar esas horas. Mira, es que viene... O mejor esa la utilizamos para